Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En un giro completamente inesperado y emocional que sacudió al mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin ha hecho una confesión desgarradora y profundamente romántica. Según una fuente cercana al actor, durante una conversación privada con sus amigos más íntimos, Kerem habría declarado entre lágrimas: "No sé cuánto tiempo tengo, pero sí sé una cosa, quiero casarme con Hande antes de morir. No puedo irme de este mundo sin verla vestida de blanco, caminando hacia mí". La frase, revelada por un testigo de la conversación, fue pronunciada con la voz quebrada y los ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y amor incontenible. Este testimonio, filtrado por una figura del entorno artístico de Kerem, ha causado un verdadero terremoto mediático y emocional entre los fanáticos de la pareja. Durante semanas, el silencio de Kerem ante la hospitalización de Hande Erçel tras su infarto preocupó a todos. Aunque estuvo presente día y noche a su lado en la clínica privada de Estambul, el actor no dio declaraciones públicas. Pero ahora, este deseo íntimo ha salido a la luz, y con él, una verdad que muchos sospechaban: Kerem jamás dejó de amar a Hande. Y ahora, siente que el tiempo es un enemigo que no puede controlar. Según otras fuentes cercanas, el actor habría visitado recientemente a un cardiólogo para chequeos de rutina, motivado por el colapso de Hande. Fue allí donde, enfrentado al miedo real de perderla, comenzó a reflexionar profundamente sobre la fragilidad de la vida. Pensó que la perdía. Y en ese segundo, entendió que no había nada más importante, dijo un amigo. Después de esa noche, cambió. Ya no quiere esperar, ya no quiere dudas, ya no quiere orgullo. Quiere amor. Quiere compromiso. Quiere eternidad. Se dice que Kerem incluso habría comprado un anillo nuevo, diferente al que alguna vez le dio a Hande cuando hablaban de compromiso años atrás. Esta vez, el anillo está guardado en un pequeño cofre de madera, grabado con las iniciales HK y la frase: "Sonsuza dek, bu kez gerçekten". Para siempre, esta vez de verdad. Hande, por su parte, aún no ha reaccionado públicamente a esta confesión. Se encuentra en un periodo de recuperación física y emocional, alejada del ruido mediático, priorizando su salud y bienestar. Pero los allegados a la actriz afirman que ella también guarda sentimientos profundos por Kerem, y que esta declaración ha tocado una fibra muy sensible en su corazón. Ella siempre quiso casarse con él. Lo amó como a nadie. Y si vuelve, será desde el alma, no desde el espectáculo, comentó una amiga cercana. En redes sociales, los fanáticos están completamente conmovidos. Las etiquetas como @Kerem Hande boda ya, @antes de morir contigo y @Hande di que sí se han convertido en tendencia. Millones de personas alrededor del mundo se sienten identificadas con esta historia de amor interrumpido, renacido desde el dolor y reconectado por la amenaza de la pérdida definitiva. Si algo me enseñó lo que pasó, habría dicho Kerem según la misma fuente, es que el orgullo es una cárcel, y que el amor verdadero no puede esperar. Ella es mi casa, mi paz, mi principio y mi final. Y si alguna vez tengo la suerte de volver a mirarla a los ojos y pedirle que sea mi esposa, esta vez no habrá duda. Esta vez será para siempre. El mundo entero contiene la respiración, esperando la respuesta. Porque cuando alguien dice antes de morir, quiero que sea mi esposa, ya no hay más juegos. Solo verdad. Solo amor. Solo destino. La declaración de Kerem Bürsin no solo fue una revelación romántica. Fue un grito del alma, una súplica nacida del miedo más profundo, el miedo a perder para siempre al amor de su vida. Las palabras que pronunció en esa noche íntima entre amigos siguen retumbando en la industria del entretenimiento. Si la vida me da otra oportunidad, si ella aún me guarda un espacio en su corazón, yo solo tengo una petición: quiero casarme con ella. No quiero dejar este mundo sin cumplir ese sueño. El actor, conocido por su carácter reservado y su elegancia emocional, ha mantenido en el pasado una postura firme de discreción frente a sus relaciones sentimentales. Sin embargo, lo que vivió tras el colapso de Hande Erçel fue algo que lo transformó por completo. Según personas de su entorno, Kerem vivió horas de angustia paralizante junto a la cama de hospital, mientras los médicos intentaban estabilizar a Hande. No quería comer, no hablaba.
Solo estaba ahí, tomándole la mano, susurrándole cosas al oído que nadie más oía, relató una enfermera testigo de la escena. En esos días de incertidumbre, Keram entendió que el amor no se puede guardar, ni postergar, ni esconder detrás de excusas o contratos rotos. Entendió que el tiempo es limitado, que los corazones pueden dejar de latir sin avisar, y que los algún día se convierten en nunca si no se actúa. Así nació su decisión, pedirle matrimonio a Hand. No con cámaras, no con escándalos, no como estrategia de imagen. Sino como un hombre enamorado, de rodillas ante la única persona que le devolvió la luz cuando todo era oscuridad. Pero esta historia no es solo una historia de amor. Es también una historia de redención. Porque Keram reconoce sus errores. En las últimas semanas, se ha reunido en privado con personas con las que había cortado contacto desde la ruptura con Hand. Ha pedido disculpas. Ha buscado sanar viejas heridas. Ha comenzado una nueva etapa personal, marcada por la introspección, la calma y el deseo genuino de reconstruirse. Cometí errores. Dejé que el miedo hablara por mí. Me alejé cuando más tenía que estar. Pero si ella me da una sola oportunidad, esta vez no la dejo ir, habría confesado en un almuerzo con su representante. En paralelo, se ha filtrado que Keram está organizando un viaje especial a Capadocia, lugar que fue testigo de uno de los momentos más significativos de su historia con Hand. Allí, entre globos aerostáticos y cielos infinitos, compartieron sonrisas que aún viven en la memoria colectiva de sus fans. Todo indica que quiere recrear ese lugar, ese instante, para arrodillarse con el nuevo anillo que mandó a hacer especialmente. Un anillo discreto, sin grandes diamantes, pero con una inscripción en su interior que dice: «Donde estés tú, ahí está mi hogar». Por su parte, Hand guarda silencio, como lo ha hecho desde que salió del hospital. Pero ese silencio no es indiferencia. Quienes la rodean aseguran que está profundamente conmovida, que lee cada carta, cada mensaje, y que la frase «quiero casarme contigo antes de morir» la tocó como ninguna otra cosa. Ella nunca dejó de amarlo. Solo se protegía del dolor, comentó su estilista de confianza. Ahora, está dejando que su corazón hable otra vez. Y mientras los medios esperan una confirmación, mientras los fans escriben millones de mensajes de apoyo y esperanza, el mundo entero aguarda una sola respuesta. Una palabra que podría sellar uno de los amores más profundos y turbulentos de la farándula turca. Una historia que no quiere terminar entre suspiros, sino entre votos eternos. Porque si algo nos han enseñado Hand y Keram es que el amor verdadero puede resistir el orgullo, la distancia, incluso la enfermedad. Pero para que sobreviva, hay que tomar riesgos. Hay que hablar. Hay que pedir perdón. Y sobre todo, hay que saber mirar a los ojos del otro y decir: aún estoy aquí. Y sigo queriendo un para siempre contigo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.